Y bueno, vamos a iniciar con nuestro panel Nuevas perspectivas de la investigación social y el impacto de la inteligencia artificial. Nos acompañarán dos ponentes, Pablo Bomaro desde Argentina y Guberney Muñetón de Colombia, que dentro de un momento se nos incorporará presencialmente a la sala. Vamos a iniciar con Pablo. Pablo es secretario académico y director de investigación de Claxo, doctor en ciencias sociales de la UBA y profesor de historia por la Universidad de Buenos Aires. Un gusto, Pablo, poderte tener en este panel y poder conversar en este proceso de hablar de las nuevas perspectivas y un poco de los desafíos también que tenemos en América Latina de la investigación en ciencias sociales. Bienvenido. Muchas gracias, Candy. Muchas gracias, James, David. Muchas gracias a todos por esta invitación, sí, a la UIE, por supuesto, y bueno, a todos los que están organizando esta actividad, a la institución universitaria, digamos, Envigado, por eso decía a la IUE, pero también creo a todo el espacio colectivo que está impulsando este encuentro, que me parece muy pertinente, sin duda sumamente relevante para poder pensar las nuevas perspectivas y los desafíos de la investigación social ante el impacto o en la era de la inteligencia artificial, es decir, pensando cómo el mundo digital, como este capitalismo cognitivo, como este capitalismo también digital impacta en las agendas, en los desafíos, en las perspectivas de la investigación social. Voy a hacer una presentación de aproximadamente 20 a 25 minutos para después abrir a preguntas si las hubiese, al diálogo y por supuesto luego a la intervención de Guberney. En primer lugar, creo que para poder pensar las nuevas perspectivas y los desafíos de las ciencias sociales, de las agendas de las ciencias sociales en la región, en diálogo con el mundo digital, en diálogo con la inteligencia artificial, pero también pensando en una integralidad en estos procesos, creo que hay que poder pensar en las condiciones del trabajo académico, del trabajo investigativo, del trabajo científico. Y ahí cuando digo condiciones materiales y simbólicas, porque para poder pensar en las nuevas perspectivas, en las agendas y en los desafíos, bueno, hace falta garantizar condiciones de producción de las ciencias sociales, de producción del conocimiento, de producción de pensamiento, de producción de espacios de enseñanza-aprendizaje, de educación, de investigación, de incidencia social. Y ahí entonces creo que es importante pensar que a nivel regional vivimos un escenario con muchas incertidumbres, con claroscuros, con situaciones ambivalentes, donde en muchos países y en muchas regiones predominan situaciones más bien de asedio, de hostigamiento a nivel de condiciones simbólicas, es decir, un asedio, un hostigamiento a las ciencias sociales, ¿sí? Particularmente proveniente de ciertos grupos, por ejemplo, de grupos más autoritarios, de llamados de ultraderecha, grupos violentos, con discursos de odio, con discursos también negacionistas, antiderechos, que también tienen muchas veces prácticas o discursos anticiencia o anti-intelectualidad, donde aparecen negaciones de agendas vinculadas con cambio climático, con justicia ambiental y justicia climática o con crisis climática, y también negacionismo de lo que tiene que ver con las agendas de los derechos de género, con poder pensar qué significa si pensar hoy en las agendas de ampliación de los derechos y por supuesto que tildan las conquistas de los derechos de género y de los feminismos como ideología de género, por ejemplo, o como desviación de ciertos marcos de normalidad que serían alterados por este tipo de investigaciones y de agendas intelectuales, académicas, científicas también. Por lo tanto, creo que las condiciones de producción simbólica son importantes porque inclusive, y lo vamos a ver en un ratito, el mundo digital, el territorio digital, es un espacio, lamentablemente, muy propicio y a donde prolifera el hostigamiento, el asedio, el acoso, los ciberataques,
¿sí? A intelectuales, investigadoras, académicas, grupos, universidades, todo lo que tiene que ver con el ataque a la propia educación pública, sí que entonces incide en la posibilidad de seguir desplegando perspectivas, desafíos, agendas innovadoras en la investigación social. Una segunda cuestión dentro de este primer punto tiene que ver sin duda con los recortes también, ¿no? Con recortes presupuestarios, con disminución de los fondos públicos para la investigación, para la ciencia social, para el desarrollo de las humanidades, de las artes, y creo que eso también incide en las posibilidades de producción y de despliegue de la capacidad de conocimiento de las ciencias sociales. Una segunda cuestión tiene que ver con las desigualdades, con las desigualdades multidimensionales, con las múltiples desigualdades que configuran la producción de conocimiento, desigualdades de género, étnico-raciales, territoriales, culturales, generacionales, por condición migrante, y creo que es importante porque también el mundo digital es un mundo, también lo vamos a ver en unos minutos, de posibilidad de, digamos, facilitar acceso de una cierta dimensión democratizadora o democratizante que sin duda la tiene, pero también es un territorio o es un mundo o es un espacio de reproducción, de producción y reproducción de las desigualdades sociales. En el mundo digital, en la inteligencia artificial, también se reproducen desigualdades de género, generacionales, étnico-raciales, territoriales, etcétera, y creo que es importante poder visibilizar las múltiples desigualdades dentro de las posibilidades de despliegue de las perspectivas y las agendas emergentes en ciencias sociales y cómo las políticas científicas, académicas, intelectuales, educativas, tienen que poder contrarrestar estas desigualdades y ofrecer condiciones de igualdad o políticas igualadoras para estos desarrollos. Creo que esto es también importante poder reconocerlo. Un tercer elemento tiene que ver también con la posibilidad de favorecer procesos de desarrollo y de conocimiento desde el sur global, con perspectiva sur-sur, con reconocimiento de otros saberes, pensando en la multiplicidad de sistemas epistémicos o en la diversidad de sistemas epistémicos que coinciden, ¿sí? Y que creo que son importantes poder también justamente visibilizar, poder también de cierta manera, digamos, promover, ¿no? Promover este diálogo de saberes, esta perspectiva sur-sur, contrarrestar el extractivismo epistémico, el racismo epistémico también, y poder avanzar hacia un reconocimiento de múltiples sistemas, de múltiples saberes, y eso incide en las perspectivas y las agendas emergentes, sin duda, de las ciencias sociales, y ahí sí quizá la inteligencia artificial y el mundo digital puede ser un facilitador de esta diversidad si intervenimos de modo crítica en eso, si nos apropiamos críticamente y damos cuenta de las controversias que en este campo sin duda existen. Un cuarto elemento que quiero también resaltar tiene que ver con las lógicas o las dinámicas de trabajo en ciencias sociales, y ahí sí desde Claxo y lo que promovemos desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y desde otras prácticas que compartimos y espacios que hemos compartido con la misma Candy, con James, con David, etcétera, tiene que ver con el trabajo en red, con el trabajo colaborativo, con el trabajo cooperativo y cómo poder pensar en la colaboración y no en la competencia, cómo poder ensanchar, digamos, ampliar otras lógicas de trabajo que tengan que ver con la formación de redes, con la formación de comunidades, comunidades de práctica, comunidades de saberes, comunidades epistémicas, que tengan entonces ese efecto o esa dinámica de contrarrestar las lógicas de la competencia, del lucro, de la exclusión, del racismo, de la discriminación, que también, vuelvo a decir, encuentran terreno fértil en el mundo digital y en la inteligencia artificial, que por ahora no hace otra cosa que alimentarse de los contenidos que circulan en la web y en el mundo digital. Por lo tanto, si los contenidos son racistas, también la propia inteligencia artificial reproducirá esas desigualdades, esas opresiones, esas subalternizaciones. Por lo tanto,
La lógica de trabajo en red, colaborativo, cooperativo, colectivo, reconocer el conocimiento como bien público, como bien común, ¿sí? Como derecho humano, creo que incide mucho en estas perspectivas. También lo que tiene que ver como quinto punto con los procesos de coproducción de conocimiento, reconociendo no solo el diálogo de saberes sur-sur y las múltiples epistemologías que existen en los sistemas epistémicos diversos, sino también poder trabajar con y desde el movimiento social, con y desde los colectivos, los territorios, las comunidades, para esas agendas emergentes, esas perspectivas innovadoras, esos desafíos de las ciencias sociales, poder co-construirlos, poder coproducirlos, poder pensar, digamos, justamente poder entonces pensar, iba a decir, en cómo estos procesos o estas dinámicas de coproducción se gestan desde el propio inicio de los procesos investigativos, de los procesos académicos, y no como una consecuencia, es decir, no algo a posteriori, que se piensa cuando se quiere difundir el conocimiento o en el momento de apropiación social, sino más bien pensarlo desde el propio inicio, vuelvo a decir, como una cuestión importante de concepción o de planificación y de elaboración del proceso entonces de producción de conocimiento. Avanzando un poquito, porque me estoy quedando, bueno, ya igual todavía tenemos tiempo, pero voy transitando creo que los primeros 15 minutos de esta presentación. Estoy pasando algunos puntos por alto, por eso si me ven con la mirada abajo, porque estoy terminando de ver lo que había armado y que seleccionado. Un elemento que me parece importante quizás para avanzar tiene que ver con la posibilidad de pensar justamente con este trabajo de articulación con otros, poder pensar el proceso de difusión o de divulgación de la producción de conocimiento desde el propio inicio de la formulación de los proyectos, de los planes, de los programas, y no como algo posterior. Y eso tiene que ver con cómo interpelar, cómo incidir, cómo llegar a públicos amplios, cómo interpelar a las nuevas generaciones de inteligencia artificial, del mundo digital. ¿Qué sucede con las nuevas generaciones en relación con los procesos de producción de conocimiento, nuevas agendas y nuevas perspectivas en ciencias sociales? ¿Qué sucede con la circulación o la disputa de sentido en este mundo digital? ¿Y qué sucede entonces con otros formatos, con políticas multiplataforma, con otros lenguajes, con otros códigos también que se van generando y otras estéticas y otras temporalidades? Creo que parte de los desafíos de la inteligencia artificial también tiene que ver con apropiarnos de estéticas disímiles o diversas y de temporalidades también mucho más instantáneas, mucho más efímeras, simultáneas y superpuestas también, y no sucesivas o lineales, como quizás la socialización anterior, digamos, difundía o estaba más, digamos, era la forma más hegemónica. Y ahí entonces creo que es importante poder recuperar la dimensión dialógica de las ciencias sociales, de las redes sociales, perdón, es que estoy mirando el apunte y quiero saltarme algunos pasos porque para no irme de hora, la dimensión dialógica de las redes sociales, es decir, la dimensión dialógica del mundo digital. Porque ahí también muchas veces, y no es objeto de esta conferencia, de esta presentación, pero lo menciono también, si uno piensa en la educación a distancia, en la educación virtual, muchas veces pensamos es como la educación presencial, solo que digital. Es decir, estamos pensando en una educación más bien bancaria, recuperando un poco lo de Freire, es decir, menos participativa, menos activa y más bancaria y más emisora de conocimientos. Cuando eso en la presencialidad debe ser revisado y discutido, pero en el mundo digital, si no hay diálogo, es como que se pierde una parte del sentido de lo digital. Todos los que interactuamos en redes sociales, ¿qué nos interesa más? Recibir esa devolución, esa retroalimentación, esa interacción, el me gusta, me encanta, el retweet, el compartir, el like. Todo eso son interacciones, es la dimensión dialógica y dialógica del conocimiento, porque el conocimiento también, lo decíamos antes, es parte de un diálogo social, de un diálogo colectivo. Entonces,
creo que cuando combinamos mundo digital e inteligencia artificial con nuevas perspectivas, agendas emergentes y desafíos de las ciencias sociales, esta dimensión dialógica es fundamental para reconocer y para poder tener en cuenta. Y entonces, también aquí hay una dimensión política, política intelectual, política académica, política científica, que tiene que ver con, bueno, si partimos de subalternizaciones, de efectivismos epistémicos, de desigualdades, de desiguales condiciones en la producción, creo que la perspectiva que podemos impulsar es una perspectiva de democratización y de igualación, ¿no? Poder pensar justamente la producción de una ciencia social que contrarreste las desigualdades multidimensionales que aporte a procesos de igualdad social. Una igualdad no unívoca, una igualdad no homogénea, una igualdad que no aplane las diferencias, sino una igualdad diversa. Una igualdad que se reconozca en la diferencia epistemológica, en la diferencia de perspectivas, en la pluralidad de saberes, sin duda, en los disensos, inclusive epistémicos, teóricos, conceptuales, metodológicos, pero creo que esa necesidad de poder contrarrestar las desigualdades a partir de políticas intelectuales, de políticas científicas, es fundamental para poder pensar en estas nuevas perspectivas. Nuevas perspectivas que también nos llevan a la ciencia de la complejidad, que nos llevan a borrar disciplinas, a borrar fronteras o delimitaciones disciplinares para avanzar hacia la transdisciplina y para avanzar hacia el pensamiento en base a problemas. Las realidades complejas nos invitan a pensar en problemas que atraviesan transversalmente diferentes campos sociales, disciplinares, académicos, digamos, intelectuales, científicos. Si uno piensa en problemáticas ambientales, no es una disciplina, es más bien una transdisciplina que se configura en campo problemático y en un abordaje complejo, o las problemáticas de género, o las problemáticas urbanas, o la paz y los conflictos y la dimensión territorial en el mundo contemporáneo. Es decir, uno puede enunciar diferentes problemas y configurar las perspectivas y las agendas de las ciencias sociales más en torno a problemas que a disciplinas. Ahí es una invitación entonces a desplazarnos de un abordaje disciplinar y uno esto al mundo digital, porque sin duda el mundo digital es un mundo más de la fluidez, de la velocidad, de la aceleración, de las fronteras porosas, difusas, más opacas. Entonces creo que invita a esta cuestión de poder pensar en el borramiento de fronteras disciplinares y en la transdisciplina o en la integración de diferentes perspectivas. Y quiero cerrar esta presentación pensando específicamente cuáles son los desafíos del uso de la inteligencia artificial en ciencias sociales, en el campo académico, científico, educativo, que profundizan los desafíos que la virtualidad generó. Sin duda, un primer desafío tiene que ver con contrarrestar desigualdades, también en el campo de la inteligencia artificial. Desigualdades de conectividad, de acceso a dispositivos, pero también desigualdades de poder procesar, cómo interactuar, cómo aprovechar críticamente y cómo dar cuenta de las controversias del uso de la inteligencia artificial. ¿Qué preguntas le hacemos a la inteligencia artificial? ¿Qué información buscamos? ¿Cómo somos capaces de procesar críticamente la información que nos brinda o que nos produce o que nos entrega la inteligencia artificial? Y ahí hay que separar información de conocimiento. El conocimiento como herramienta crítica, como herramienta de interpretación de la información que nos brinda. Y por lo tanto creo que esta dimensión de visibilizar desigualdades, poder dar cuenta de ellas y poder distinguir información de conocimiento son dimensiones importantísimas para el uso y la apropiación de la inteligencia artificial en cuanto a, digamos, espacio de disputa y de controversias en el mundo digital y en el capitalismo cognitivo contemporáneo. Una segunda cuestión tiene que ver con la dimensión ética. ¿Cómo podemos pensar en una justicia epistémica, una justicia algorítmica? ¿Cómo el algoritmo gobierna
las búsquedas y los resultados de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo pensar la dimensión ética de construcción de algoritmos? ¿Cómo no? Por eso tiene que ver con la apropiación crítica, con la apropiación controversial de la inteligencia artificial. ¿Cómo poder pensar que el desarrollo de soluciones tenga que ver con la ética, con la transparencia, con la no discriminación, con la sostenibilidad ambiental, con la producción de igualdades? Otra cuestión tiene que ver también con cómo poder pensar la relación entre producción científica e inteligencia artificial. Cómo poder mantener una producción original en época de inteligencia artificial. De originalidad en la evaluación, originalidad en los artículos científicos, originalidad entonces en justamente el aporte que el conocimiento que las ciencias sociales deben hacer a las problemáticas más urgentes del mundo contemporáneo. Por lo tanto, ahí es importante poder pensar en este pensamiento original, en esta capacidad crítica. Todavía la inteligencia artificial, como tiene, digamos, diversas limitaciones, una de ellas es cómo avanzar hacia un pensamiento crítico. Bueno, eso es un agregado humano al mundo digital, y creo que eso hay que poder también ponerlo de, digamos, relieve. Y sin duda lo que tiene que ver también con la prevención de sesgos discriminatorios en la inteligencia artificial, ¿sí? En el uso de imágenes, en el uso del lenguaje sexista, lenguaje racista, lo que tiene que ver también con cómo poder pensar, antes lo decía, los discursos de odio, los ataques, las violencias, los acosos, los hostigamientos en las redes sociales, cómo poder pensar, en la inteligencia artificial, cómo poder pensar una inteligencia artificial que promueva la paz, el consenso, lo común, la no violencia, la igualdad, la justicia, el reconocimiento de la diversidad. Esto puede parecer ingenuo, pero creo que si no avanzamos hacia eso y no nos animamos a discutir estos temas, sin duda que nos podemos quedar a mitad de camino. Como también la inteligencia artificial promueve la interculturalidad. Y ahí también tiene que ver con la justicia epistémica y la justicia algorítmica. Como no hay un saber hegemónico que justamente coopta todos los campos de la inteligencia artificial, sino como la propia inteligencia artificial da lugar a lo intercultural, nuevamente al diálogo de, digamos, saberes, a salvaguardar el patrimonio biocultural, la diversidad cultural, la diferencia territorial de comunidades, de, digamos, territorios, ¿sí? Para poder pensar en esta diversidad cultural o esta interculturalidad que no sea negada o que se pueda inclusive, digamos, reproducir o sostener aún en el mundo digital y la inteligencia artificial. Entonces creo que los desafíos están configurados, las nuevas agendas están ahí esperándonos, las emergencias también nos rodean y esperan que las abordemos, y creo que esta dimensión ética, política, crítica de la inteligencia artificial, combinada con la promoción de nuevas perspectivas, agendas emergentes y desafíos para las ciencias sociales, configuran de cierta manera una forma de apropiarnos de las controversias y de los conflictos que estos procesos generan, y también de incidir entonces en los procesos de transformación desde perspectivas críticas, perspectivas situadas, perspectivas de reconocimiento, como decía, de las diferencias y las diversidades. Yo me quedaría por acá porque estamos cumpliendo esta media hora o 25 minutos que habíamos pautado para nuestra intervención. Atento al diálogo y, por supuesto, a seguir conversando. Gracias. Pablo, muchísimas gracias por tu intervención muy provocadora que nos mueve a recordar, ¿verdad? Y a volver a hablar del papel de las ciencias sociales, de esa necesidad de hacer lectura de nuestros contextos latinoamericanos, de la capacidad que tenemos de producir en medio de estos contextos, ¿verdad? Y lo que implica tener una capacidad crítica precisamente para poder hacerle frente y ver las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial realmente como un facilitador de estos procesos, pero justo desde esta capacidad que podemos tener para apropiarnos de ella, ¿verdad? Y también que nos invitas
algo muy hermoso que es esto de construir una comunidad académica desde otras lógicas, ¿verdad? Desde una lógica que le hace frente y resistencia al capitalismo neoliberal también de la academia, de las ciencias, ¿verdad? Y cómo podemos imaginarnos estas posibilidades de tejer red, de crear otras realidades que realmente puedan responder a esta situación y que nos permita visibilizar las desigualdades y construir realmente políticas y estar ahí en esos momentos y estar ahí detrás de esos procesos que son los que al final generan los algoritmos, los que al final están moviendo todo el desarrollo de la inteligencia artificial, pero poder tener un papel mucho más activo dentro de esto que nos permita realmente incidir en otro lugar. Bueno, vamos a aperturar el espacio a comentarios, preguntas. Agradeceré, no sé, Álvaro, si tú nos vas a apoyar en esta parte para coordinar las preguntas. Sí, creo que tenemos espacio para 2 preguntas, Claudia, ¿cierto? Entonces, si alguien de los asistentes quiere hacer alguna de las preguntas a Pablo, lo escuchamos. Pablo, como siempre, nos mueves y nos pones a pensar y creo que tengo 2 preguntas, pero específicamente una. Después de toda esa lista de propuestas de trabajo, de temas por revisar, de situaciones que nos cerca, pero que también nos motiva, ¿cuáles crees que vienen siendo las tensiones más importantes dentro de la actualidad en las ciencias sociales? Tanto desde la perspectiva epistemológica, pero también dentro de ese compromiso de la acción, de la participación, de no desconocer la realidad. Gracias, David. Álvaro, no sé si hay alguna pregunta en el público para que la Sí, podamos hacer y después darle el espacio a en Pablo el de una auditorio sola vez. tenemos una pregunta. Adelante. Puedes hablar, Dani. ¿Me escuchan bien ahí? Te escuchamos. Sí. Muchísimas gracias por la intervención, muy interesante. Quisiéramos saber, los que trabajamos en la innovación social en Colombia, pues somos muy marcados por la corriente sociológica, sin embargo, en nuestros países en Latinoamérica estamos más determinados en la corriente economicista, desde los multilaterales y demás. Hay unas agendas globales, como la Agenda 2030, y en este momento, pues la que se firmó hace poco, en septiembre de 2024, de la Agenda del Futuro, con un capítulo de la competitividad digital, y pues el ponente cuando empieza a explicar todas esas interacciones entre el humano, la inteligencia artificial, y pues obviamente quisiera saber la posición también que han escuchado ustedes desde Argentina. Llegan unos comentarios a Colombia diciendo pues que ellos no se van a acoger a esta agenda. Quisiéramos saber de pronto algunas de estas posiciones de lo que ustedes piensan desde países del sur de nuestro continente, y qué piensan de estas agendas globales y la que está actualmente de la ONU. Mil gracias. Gracias. Álvaro, no sé si habrá alguna otra pregunta en el público. No, no tenemos más cambios. Listo, adelante, Pablo. Muchas gracias. A ver, con esas 2 preguntas, muchas gracias por los comentarios. Gracias, David, también por tus palabras, por supuesto. A ver, dos comentarios breves que intentan ser una respuesta o una invitación a seguir dialogando. También gracias, Candy, por tus palabras cuando terminé, por la síntesis que hiciste de la presentación. Decía, a ver, por un lado, creo que una de las cuestiones importantes tiene que ver con cómo pensamos la producción de conocimiento, digamos, ¿no? Cómo pensamos la producción en ciencias sociales, y ahí yo mencioné algo vinculado con la coproducción, con trabajar con y desde, y no tanto sobre o para o por, sino con y desde los movimientos, con y desde los territorios, pero también con y desde
problema situado, ¿no? Creo que construir la situacionalidad. Por eso yo comencé mi intervención o mi presentación hablando de las condiciones de producción. Si uno piensa en las condiciones situadas, en un pensamiento situado en coordenadas temporespaciales, configurado a partir de condiciones concretas, bueno, ahí emergen o se configuran estos modos de asumir estos desafíos que tienen que ver entonces con también estar abierto a las emergencias, ¿no? Un pensamiento abierto, un pensamiento lo más dinámico posible, sin duda con sustentos teóricos, conceptuales. Esto no es una invitación ni a una permanente fluidez o una fluidez absoluta, ni a un relativismo, para nada. Pensando en posiciones éticas, intelectuales, políticas, conceptuales, teóricas, analíticas claras, pero estar abierto a lo que el proceso social y la dinámica nos va mostrando, nos va invitando, ¿no? A estas emergencias, estas nuevas configuraciones, estos desafíos, estas innovaciones. Creo que eso es fundamental para poder situar nuestro pensamiento o nuestra producción en ciencias sociales, en estas agendas, en la intervención de estos problemas, ¿no? ¿Cómo intervenir para superar estos problemas? Yo creo que más que aportar respuestas concluyentes o absolutas, hay que ir construyendo las preguntas. Esto parece una frase hecha, ¿no? Pero bueno, digamos que la principal tarea que tiene un intelectual, un académico, un científico, un maestro, una maestra, profesor, profesora, tiene que ver con hacer las preguntas correctas que interpelen otras formas de ver las realidades, otras miradas, otras perspectivas, otros puntos de vista para comprender los procesos sociales. Entonces, desnaturalizar, ¿sí? O sea, pensar que no todo es como nos lo contaron o como el movimiento inercial nos indica, sino que hay otras posibilidades, otras alternativas. Por eso es un pensamiento abierto, ¿sí? Atento a las emergencias, mostrar otras perspectivas posibles, otras miradas posibles, y creo que eso es importante. Entonces, formular preguntas adecuadas y construir colectivamente posibles respuestas que sin duda tendrán una dinámica dialéctica con nuevas síntesis, con contradicciones y de esa manera nos iremos de cierta manera moviendo, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con, bueno, sin duda, yo hablaba con este negacionismo de ciertas agendas, yo hablaba de parte de los asedios, hostigamientos, violencias, tiene que ver con el negacionismo de agendas ambientales. Por supuesto que creo que, y me hago cargo de lo que digo, y acá no lo digo como claxo, sino como intelectual, académico, científico argentino, el actual gobierno argentino está llevando adelante una política de destrucción de las universidades públicas, destrucción de la ciencia pública, sumamente autoritaria, violenta, anticientífica, antiacadémica, antiderechos para las mayorías, y ese negacionismo del cambio climático, de los conflictos socioambientales, del daño hacia la naturaleza, y esa negación también. Entonces, si yo niego que existen los problemas, menos que menos voy a querer abordarlos o voy a querer solucionarlos. El presidente Milei en un discurso llegó a decir que está bien contaminar los ríos, porque la única forma de que un río no se contamine es que se privatice. Recién cuando haya, digamos, potestad de propiedad o relaciones de propiedad sobre un río, va a estar bien o va a ser algo como legítimamente, digamos, sancionable su contaminación. Mientras eso siga siendo un bien común o un bien público, está perfecto que se contamine. Digo, como un ejemplo de aberraciones que sostuvo quien es hoy lamentablemente presidente en el país en el que habito, en mi país. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Sin duda, creo que tenemos que, sin duda, afirmar evidencia empírica, conocimiento crítico, pero también tenemos que poder dar esa disputa, porque estos discursos lamentablemente encuentran receptividad. No son discursos solitarios, son mucho menos solitarios de lo que nos gustaría que fuesen. Entonces ahí también hay parte de nuestra tarea intelectual, académica, científica, investigativa, que tiene que ver con poder incidir en las disputas de sentido, con poder incidir en
en las conversaciones públicas, en las agendas públicas, con astucias y habilidades en el mundo digital y en la inteligencia artificial para poder contrarrestar estos sentidos y estos discursos que lamentablemente se van tornando en hegemónicos, que no son hegemónicos todavía, pero que se van tornando en hegemónicos. Y sin duda que ahí está nuestra tarea, porque en la pregunta estaba incluida las Naciones Unidas. Bueno, sin duda que la agenda de la ONU es limitada. Lo que sucedió en la COP29 es muy limitado, reproduce desigualdades geopolíticas en clave ambiental. Por lo tanto, ahí está nuestro desafío, nuestra tarea como comunidad científica, intelectual, académica, epistémica, esta noción de comunidad que Candy también recuperaba, por eso decía antes, ¿sí? A donde podemos entonces incidir de una manera activa, crítica y de escucha también, ¿no? Creo que dos palabras y con esto ya cierro y bueno, seguramente también iremos cerrando para dar paso al profesor Gubernay. Dos términos claves en esta última tarea que es escuchar y construir empatía. Es decir, no, cuando yo decía no tanto dar respuestas, sino formular preguntas y escuchar entonces, estar abierto a una escucha, sobre todo cuando uno trabaja con nuevas generaciones, por ejemplo, con juventudes. Y también construir empatía. ¿Empatía qué es? No es ni simpatía, que es idealización, ni antipatía, que es estigmatización, rechazo, negación, odio, violencia, acoso. Es empatía, o sea, ponerse en el lugar del otro. Entonces, estos discursos tan negacionistas y tan anticientíficos y tan, digamos, agresivos, no solamente con las personas, sino con la naturaleza y con los conflictos socioambientales o con la dimensión socioambiental, tienen que ser contrarrestados también desde una comprensión de por qué calan, por qué llegan en ciertos públicos, por qué tienen una escucha. Y esa intervención tiene que ser empática. No puede ser de denigración, de miren qué poco sofisticados que creen estos discursos tan superficiales o tan falaces como los que puede hacer un Trump o puede hacer un Milei o puede hacer un Bukele también, por ejemplo, ¿no? Creo que hay que comprender, bueno, cuáles son los procesos por los que los discursos tienen receptividad en ciertos grupos y contrarrestar con escucha, con empatía, con pensamiento crítico, con estrategias participativas y de reconocimiento estas circulaciones que comienzan a tener cada vez más lugar, ojalá que por poco tiempo, digo, hay que mirar todo también con perspectiva histórica y no ahogarnos en la coyuntura, pero ojalá que por poco tiempo, pero que comienzan a ganar terreno en la conversación pública. Yo ahora sí me quedaría por aquí. Les agradezco muchísimo por el diálogo, por las preguntas, por los comentarios, por el espacio. Ojalá, como decía David al inicio, que podamos estar por Envigado pronto presencialmente. Y les dejo, ahora sí, para cerrar, una invitación a nuestra conferencia, a la conferencia Claxo nuestra, ojalá que sea de todos y todas quienes están aquí, la 10ª conferencia latinoamericana y caribeña de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, que tendrá lugar en Bogotá, en Colombia. No va a ser en Antioquia, pero bueno, va a ser en Colombia igualmente, en Bogotá, del 9 al 12 de junio del 2025, así que allí seguramente, ojalá que antes, pero como mínimo allí dentro de 6 meses o 7 meses nos encontraremos para seguir dialogando y seguir conversando juntas y juntos. De mi parte, nuevamente gracias y bueno, doy paso entonces a la continuidad de este evento. Pablo, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por tus palabras y por invitarnos también a seguir pensando todos estos temas. Entonces vamos a dar paso al profesor Gubernay Muñetón. Él es profesor asociado del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, economista, especialista en estadística, magíster en estudios socioespaciales, PhD en ingeniería electrónica y de computación. ¿Me confirman si el profesor Gubernay ya logró llegar al salón? Hola, Candy, sí, estoy por acá, muchas gracias. Entonces, muchas gracias bienvenido por el panel, saludando a todos los que están conectados y a todas las que nos acompañan también en este espacio. Y bueno, voy a dirigirme a los que están en el auditorio, mientras que van pasando acá en los slides.
Ya, entonces, ya lo podemos compartir. Bueno, no, muy buenas tardes, muchas gracias pues por la invitación, por estar acá. Primera vez que vengo a compartir en este espacio. En últimas, quiero decir que mi especie de lugar de enunciación es una cosa muy compleja porque llevo 15 años haciendo trabajo de investigación social en el Instituto de Estudios Regionales, pero decido irme a hacer el doctorado en Ingeniería Computacional para poder entender qué es lo que va de esto, de la inteligencia artificial, del procesamiento del lenguaje natural, de todas estas cosas, un poco del machine learning, y me voy a instruir un poco con los ingenieros. Pues estoy 5 años en una facultad de Ingeniería y Matemática y regreso a la Universidad de Antioquia pues con el doctorado en Ingeniería Computacional, y creo que vale la pena para decir algo que es muy interesante con estas tecnologías, y es que se convierten en un puente entre los que están en ciencias sociales y un poco los que están detrás haciendo los algoritmos. Entonces lo que vamos a observar en esta presentación, estuve pensando mucho en qué decir, porque el público, hace como 6 años el público no ha sido ciencias sociales, sino que ha sido puros ingenieros que no me entendían sobre las ciencias sociales. Y ahorita entonces se cambia el asunto, puede ser que ya estén en ciencias sociales y no van a entender lo de los ingenieros. Eso es como transitar por el paso del noroeste de Michel Serres, que tenemos que ir por la mitad, ni por un lado ni por el otro, para que no le caigan a uno los hielos y lo destruyan. Pero vamos a ver cómo a tratar de juntar estas dos áreas, a sacar mitos de la cabeza y a poder entender de qué va la inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial y las ciencias sociales. La tesis mía de doctorado era un poco de tratar de escuchar a la población en situación de pobreza extrema, y ojalá la mayor cantidad, logramos escuchar alrededor de 900 familias y hacer todo un proceso de algoritmos de inteligencia artificial para que esas voces se convirtieran en indicadores de política pública, pero sin necesidad de hacer una intervención indirecta de los investigadores como un proceso de los políticos para crear los indicadores, sino que la voz migrara por procesos semiautomáticos para poder que llegaran luego a indicadores de política pública. Ahorita de pronto les muestro un poco el flujo de trabajo de eso. Entonces vamos a pasar a la otra, por favor. El contenido va a ser como una introducción a las inteligencias artificiales, o sea, qué es realmente, dónde está el mito. Luego vamos a ver qué es la inteligencia artificial y las ciencias sociales, o sea, dónde está la intersección entre ciencias sociales e inteligencia artificial. Luego vamos a hablar sobre los límites más importantes que se le han puesto a esta discusión social, que están muy asociados a toda la discusión ética, pero cómo esta discusión ética pues, nos lleva en ventajas en muchas partes del mundo, y hay como una producción sistemática de mucho trabajo académico alrededor de estas cosas, y hasta nosotros mismos en el grupo de investigación hemos evaluado, por ejemplo, la pertinencia de un algoritmo como el algoritmo del Sysbin, que no es un algoritmo de inteligencia artificial, pero sigue siendo un algoritmo que toma decisiones de comportamiento humano que afectan la posibilidad de la toma de las decisiones de la política pública, y en últimas un algoritmo que determina si la persona es merecedora de recibir ayuda del Estado o no, pero es un algoritmo, no es un humano. Es un algoritmo que corre el Departamento Nacional de Planeación y lo pasamos como por un filtro ético y no pasa, pero estamos llenos de esos algoritmos que en últimas pueden ser algoritmos de machine learning, que se llama, o de aprendizaje estadístico, o algoritmos con más capacidad o más entrenamiento, que son algoritmos de deep learning, que son los fundamentos específicos de la inteligencia artificial. Y luego a ver si logramos llegar a este punto de unas aplicaciones sociales, a mostrar los esquemas. Ayer estaba presentando a Contraloría General de la Nación un proyecto donde entrevistamos a más de 140 líderes y lideresas sociales en todo el territorio colombiano, de los territorios con mayor índices de pobreza y de abandono estatal, y lo que se esperaba hacer en 4 meses de investigación cualitativa básica, lo hicimos en 15 días con asistencia de inteligencia artificial. Cosas de esas pues se pueden ya, como que en últimas, en palabras muy hegemónicas de la teoría socioespacial, es que se contrae el tiempo en función de la productividad y eso contrae los espacios. Pero yo no voy a hablar mucho de eso, apenas me estoy volviendo a enterar de lo que está pasando con estas cosas de esas teorías.
Bueno, entonces vamos con la introducción a la inteligencia artificial y un poco los fundamentos, vamos. Ahora, la definición de la inteligencia artificial. ¿Qué es una inteligencia artificial en términos específicos? Una inteligencia artificial es un sistema, es un estudio y desarrollo de sistemas. Pero estos sistemas son computacionales, que buscan tratar de emular lo que hacemos, lo que hace el cerebro de nosotros. Entonces, esa es la definición. Sí, siempre hay la alternativa de desenchufar. Entonces, siempre están pegados a la luz eléctrica. Ahorita, con los últimos tratados que están haciendo las grandes corporaciones e empresas, ya no es la luz normal, sino menos mal son los reactores. Ya se firmaron varios acuerdos en los últimos meses para comprar reactores nucleares para hacer entrenamientos de estos modelos de inteligencia artificial. Un poco, no voy a hablar de los impactos ambientales, son muchos, es un tema también muy álgido y muy interesante, pero en últimas son sistemas capaces de realizar tareas que típicamente hacemos los humanos. En últimas nos están tratando de usurpar el área donde nosotros nos hemos considerado un poco más inmóviles, que es el área del razonamiento, el área del intelectual, el área del tema de cómo esto va a generar mayor pensamiento a través de una máquina, y son las inteligencias artificiales generativas. Y esas generativas son las que están tratando o están buscando dominar ese asunto del razonamiento. Ahorita con el ponente anterior decía que bueno, todavía no nos queda el razonamiento. Ayer lanzaron los chinos un modelo que le competía a OpenAI, que era el O1. El O1 de OpenAI es un modelo de razonamiento de modelo de lenguaje que empieza, cuando usted le da una orden, él empieza a decir estoy pensando de esta manera, y empieza a sacar el algoritmo de cuáles son los pasos que está pensando y cómo lo está haciendo, casi emulando la forma en cómo lo hacemos los humanos en términos de ejecutar tareas. Los chinos lanzaron uno parecido y las tareas de competencia son casi iguales en términos de modelos de razonamiento o modelos de lenguaje. Eso ya como que empieza a generar un poco de shocks. Ahorita les traigo una noticia que ayer también lanzaron en Nature, una noticia que decía que neurocientíficos, ya las inteligencias artificiales de procesamiento del lenguaje natural, eran capaces de mejorar las predicciones que están haciendo los neurocientíficos. Ahora, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Realmente la inteligencia artificial está resolviendo por qué son tan importantes o de alguna manera qué es lo que está pasando dentro de ellos? Dentro de esto, la teoría básica son los análisis de patrones. Entonces empiezan a preguntarse patrones en lenguaje, patrones en imágenes, patrones en audio, patrones en video, patrones en cualquier cantidad de tipología de datos. Lo que nosotros llamábamos antes una tipología de datos normales era la tipología de datos estructurados en tablas de Excel o en tablas de SQL o todo ese tipo de tablas específicas. Esos son datos estructurados. Pero ahorita son una cantidad de datos no estructurados a los cuales se le puede sacar información en términos de los patrones que hay contenidos en esos datos. Entonces, ese análisis de patrones es el fundamento de lo que hay detrás de las inteligencias artificiales. Una imagen se procesa a través de un píxel, un video se procesa a través de un fotograma a través de un pincel, un sonido de audio se puede reproducir a través de las imágenes que le sacan a las mismas reproducciones de los audios, a los ondas. Y esas imágenes se analizan con redes neuronales que son especialistas para imágenes. O sea, en últimas están buscando patrones de todo tipo en los diferentes tipos de datos. Ahora bien, ¿por qué han sido tan importantes? Esto normalmente, la inteligencia artificial viene desde los años 70. Se puede hacer un rastro histórico desde los primeros algoritmos hasta aquellos algoritmos implementados en máquinas específicas, desde los años 70. Pero ¿qué es lo que cambió el juego? Cambió el juego es la capacidad de procesarlos. La capacidad de procesarlos y un algoritmo que lanzaron los de Google en el 2017, que en últimas querían que hiciera mejor traducción, pero en esta mejor traducción resultó que era muy bueno para otras cosas, así como ping-pong, pues innovación. Yo lo saqué para la traducción, pero para traducción es muy bueno, pero eran muy buenos para otras cosas, y lo cogió la empresa OpenAI, la que tiene ChatGPT, y dijo, esto es muy bueno para otras cosas, tenemos un modelo más potente, y salió los grandes modelos de lenguaje, que son las IA generativas que tenemos ahora más potentes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Uno, tienen mayor velocidad de procesamiento de información, tienen capacidad de manejo de análisis de datos complejos en términos de audio, video, datos no estructurados, tienen consistencia y una muy buena precisión en la ejecución de tareas, tienen capacidad multitarea, pueden realmente procesar diferentes multimodalidades de datos.
tienen rapidez en el aprendizaje y adaptación a nuevas situaciones, tienen capacidad de almacenamiento superior a cualquier memoria, tienen, en este caso no tienen ventana de recuerdos infinitos, como Funes el Memorioso, sería una tragedia, pero en última sí tiene una ventana muy alta de memoria para poder entender lo que estaba pasando. Tienen duración continua en las actividades sin necesidad de descanso. Los humanos tenemos que descansar, estas máquinas no descansan. Tienen una rapidez en respuesta a los estímulos sensoriales. Hay una cantidad alarmante en muchos países en términos de recoger datos a través de sensores en los pies, sensores en el cuerpo, sensores en las cámaras de seguridad, reconocimientos faciales, reconocimiento de todo. O sea, son sensores por todos lados y la rapidez, la simultaneidad y la latencia son extremadamente altas, mayores a cualquier vigilante que ustedes pongan, a cualquier persona que quiera entender patrones en términos de sus sensores. Tienen ampliación en el espectro de visión, ven más que nosotros, escuchan más que nosotros y tienen una ampliación de rango auditivo. Por ejemplo, una profesora de biología y otros de ingeniería, estos días estábamos discutiendo porque están haciendo unos proyectos muy bonitos sobre el canto de las ranas en ecosistemas, pero también a través de procesamiento de inteligencia artificial, pero también se están haciendo cómo entender los ecosistemas saludables en función del sonido de un ecosistema saludable y compararlo a través de herramientas de inteligencia artificial para poder entender los sonidos de la naturaleza. Bueno, hay muchas cosas de este tema y es un área súper fascinante. Ahora, ¿qué es la definición de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es como toda esa cosa que envuelve a todos los desarrollos tecnológicos. Entonces, tratemos de mirar qué es lo que emula o lo que quiere emular el cerebro humano. Y dentro de eso hay un poco de algoritmos. Algoritmos son pasos uno por uno. Algoritmos son los procesos matemáticos en los cuales uno empieza a desempeñar una tarea y dice, vea, primero haga esto, segundo esto, tercero haga esto y cuarto, meta esta función matemática con esta función objetivo y este es el resultado. Entonces, algoritmos tienen esa característica. Dentro de los sistemas de inteligencia artificial son millones de algoritmos, digamos, una exageración es millones, pero son miles de algoritmos. Entonces, miles de algoritmos de aprendizaje estadístico, miles de algoritmos de entrenamiento muy denso, de temas de cómo cojo los datos y los proceso, y son puros algoritmos. Dentro de esos algoritmos está una familia de la estadística muy fuerte que se llama el Machine Learning. Ahí aparece, yo no apunto porque es una cosa blanca. Y dentro del Machine Learning hay una cosa que se llama el Deep Learning, y ahí está el core de lo que está pasando con las inteligencias artificiales generativas de hoy. El Deep Learning es como aprenda profundamente. Entonces, en esta área, cuando usted le mete datos, cualquier tipo de datos, piense en los estructurados o en los no estructurados, métale toda la enciclopedia de Wikipedia, métale todos los datos que tiene Internet, métale y eso es un dato para ellos. ¿Cómo entrenan ese dato? ¿Cómo lo analizan? Dependiendo, puede utilizar unos algoritmos que son muy light o unos algoritmos que tienen una estructura matemática profunda para entender esos datos. Esa estructura matemática profunda se puede llamar Deep Learning, como aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo depende mucho de la infraestructura que usted tenga para poder entrenar esos datos y hacer que el modelo aprenda patrones. Entonces el modelo está aprendiendo patrones. Para ponerles un ejemplo, el modelo de lenguaje que ustedes más conocen, que es el ChatGPT, puede tener alrededor de 70 billones de parámetros. ¿Qué significa eso? Que él aprendió 70 billones de combinaciones adecuadas para poder dar una respuesta. ¿Con qué comparo yo eso? A todos nos enseñaron la regresión lineal, o sea, una línea recta. La línea recta tiene dos parámetros. Estos modelos están entrenados con 70 billones de parámetros y hay otros que tienen 170 billones, el de Meta tiene 170 billones. Por eso es que para poder, si ustedes hacen una regresión lineal en Excel, si tienen muchos datos, el computador de estos de Microsoft y algunas cosas van a explotar. Van a decir, no, soy capaz. Pero entonces dígale a un computador de esos que, no, yo estoy haciendo un modelo de inteligencia artificial y no son 2 parámetros, sino 70 billones de parámetros. ¿Qué pasa? Pues no tenemos infraestructura, no tiene infraestructura Colombia, no tiene infraestructura el DANE, no tiene infraestructura para correr ningún tipo de estos modelos de inteligencia artificial actualmente como los modelos grandotes. ¿Dónde están? Corporaciones, estados más grandes y en otro lado. Entonces, la revolución está en el Deep Learning, esto lo podemos pasar. El Deep Learning son esa aprendizaje profundo. Las redes neuronales logran ver cosas, entonces los Deep Learning están asociadas a redes neuronales.
Las redes neuronales es un nombre de un arreglo matemático que está emulando la forma en cómo la red neuronal transmite información en el cerebro. ¿Qué pasa de un nodo? ¿Qué pasa de una capa? ¿Qué pasa de un nodo a otro? Y a medida que va pasando de uno a otro, se va reconociendo más patrones. Y hay aprendizajes tan profundos que tienen muchas capas, millones de neuronas, y además para poder entrenarlos se le entra una cantidad alarmante de datos. Entonces ese es el gran, digamos, hueco negro que hay ahí. Ni siquiera los humanos que las entrenan saben qué hay detrás, ahí en este tema del deep learning. De las redes neuronales logran ver cosas que en últimas nosotros no podemos ver. Esto es, por ejemplo, una imagen interesante, que es unas lesiones de piel. Esto está muy aplicado en todas las áreas de conocimiento. Aquí traigo algunas específicas. En este caso se quiere clasificar un modelo de clasificación de qué es lo malo, cuál es el melanoma de piel malo y cuál es el melanoma de piel bueno. Cuando ponen esto a entrenar, primero lo tienen que poner a entrenar con fotografías en las cuales sí se tenga la respuesta. Entonces hay millones de datos donde se tiene la respuesta de cuál es la fotografía buena y cuál es el melanoma bueno y cuál es el melanoma malo. Cuando la máquina empieza a entrenarse, y empieza a entrenarse y a decir, vea, yo ya soy capaz, porque yo ya soy capaz de entender cuál es el bueno y cuál es el malo, aunque usted me dio la guía, yo lo estoy entrenando a través de un modelo supervisado, que es casi todos los entrenamientos. Entonces cuando él dice, yo ya estoy listo, lo sacan a producción y le meten una imagen que nunca ha visto y él es capaz de predecir. Eso es normalmente lo que hay detrás de estos modelos. Entonces él es capaz de predecir, y aquí fue capaz de predecir con un 90% de confiabilidad lo que no había visto, mientras que los médicos tenían un 80% de confiabilidad. Y esta es otra de las formas, estos son modelos generativos, esto se hace a través de una plataforma. Estas personas nunca se han visto, al menos no existen dentro de la base de datos que se le dio. Entonces le dicen, vea, con toda esta base de datos, coja todas estas caras y genéreme una síntesis de caras. Entonces, al generar una síntesis de caras, él crea patrones de una cara parecida, pero esa cara nunca la ha visto. Y eso es un modelo que genera cosas a través de los datos que le entregaron, pero que esa cosa no la había visto nunca. Y así funcionan los modelos de lenguaje. Están entrenados con un poco de cosas, y aunque usted le ponga datos de su ensayo, de unas preguntas, aunque él no haya visto nada, él es capaz de generar y de predecir y de poder entender. Y esas son las inteligencias artificiales generativas. Y eso impacta, pues, muchas áreas en términos de lo que podemos hablar luego de ciencias sociales. Ahora, este es el modelo de lenguaje, esta es la interfase que tienen ustedes de ChatGPT. El modelo de lenguaje es lo mismo, entrenado con millones, billones, trillones de datos para poder predecir la palabra que le sigue a lo que usted le puso. Entonces usted le pone un contexto, vea señor, y como usted no se le pierden los valores paisa, vea por favor, le dice por favor a la máquina, hasta la humaniza. Entonces, y porque la abuela nos ha enseñado que siempre hay que decirle por favor que nos responde, y como él nos está respondiendo, entonces la gente humaniza este tipo de asuntos y se ha detectado que en algunos casos cuando le ponen esas palabras bonitas como que responde mejor. Es extraño, pero lo han detectado los usuarios. Entonces, cuando usted empieza a interactuar, lo que hace es que él se conecta por allá a todos esos millones de datos que le dieron y con los que se alimentó. Datos, como decía el ponente anterior, están sesgados, claro, porque la humanidad hemos generado una cantidad de datos extremadamente sesgados, extremadamente racistas, extremadamente con muchos problemas. Pero entonces él se conecta a todos esos datos y él dice, me están preguntando esto, este es el contexto, yo voy activo allá mis parámetros y predigo la palabra que le sigue. Y después le predigo la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue en un asunto regresivo, pero con ese contexto, entendiendo todo ese proceso de entrenamiento. Entonces, entre más entrenamiento tengo bueno, más datos tengo bueno, pues probablemente la salida va a ser mucho mejor, ¿no? Porque es un modelo de predicción de cosas de acuerdo a su contexto. Y un mito, esto tiene ventana infinita. ¿Qué significa? Y esto no se conecta a internet todavía, aunque las últimas actualizaciones ya se conectan a internet, pero le piden es para que busque el contexto. Pero ¿qué significa una ventana infinita, una ventana de contexto? Que ellos en algún momento no son capaces de tener la posibilidad de cargar en memoria todo lo que usted le pregunta. Si usted le sube 7 textos, pues el primero se le olvidó. Y él va a predecir de alguna manera, pero no va a generar unas respuestas muy fiables. Las ventanas de contexto de ChatGPT son de 128 tokens. Un token, en términos de las palabras en español, son 2.1 palabras en español. Cuando supera eso, no le meta más.
o cámbiese de interfaz, o no le meta un documento más, él no le va a responder bien. Son cosas que como que las tripas por dentro de estos asuntos, cuando las entiendes, que empiezan a uno interactuar mejor con ellos. Pero esto es un modelo de lenguaje generativo. Luego de eso, entonces, cuando uno observa qué ha pasado en el mundo, la encuesta global de inteligencia artificial de McKinsey reporta que la mayoría de las empresas están empezando a utilizar esto, pero que no lo utilizan bien. Están tratando de buscar la forma, pero en últimas todavía se están formando los ingenieros. Yo no soy ingeniero de programación, porque son extremadamente buenos para traducir. Entonces, como el lenguaje de programación es una cosa, pues yo hago una traducción y yo no tengo que programar, pero me tradujo la vaina y yo entiendo. Pero son extremadamente interesantes para poder solucionar asuntos de la vida cotidiana. La semana pasada lanzó Microsoft el reporte de las empresas que estaban utilizando inteligencia artificial y subieron la productividad entre 10 y 20%, pero en últimas incorporadas a los modelos de negocios que tienen adentro. Pero lo que dice es que ha crecido exponencialmente. Si uno compara esto con los datos de la revolución industrial, en la revolución industrial nos demoramos por ahí entre 50 o 60 años en hacer unos cambios tecnológicos específicos. Primero, pues, qué era lo que estaba pasando con todas estas máquinas, con el vapor, con los motores, con las locomotoras. Todo eso se demoró 60, 70 años para ver un crecimiento del Producto Interno Bruto muy fuerte. Esto, en una comparación, está en menos de 2 años, casi 60 años. O sea, que es la contracción del tiempo en términos del desarrollo tecnológico, es extremadamente alarmante. Algunos han hablado de esto, que estos son las bombas atómicas, pues, del futuro. ¿Qué es la inteligencia artificial? O al menos los elementos más importantes donde se están desarrollando en el sistema de expertos, el machine learning, el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computador. Pues no me voy a tener en cada uno de ellos porque hay más trecho como por delante. ¿Qué hay la IA en las ciencias sociales? La IA en las ciencias sociales es que no se ve la de la mitad porque esto estaba en Mac, y en Mac estaba como como todo más interactivo. Entonces, a un lado tenemos ciencias sociales, al otro lado tenemos el aprendizaje automático, redes neuronales, visión por computadora, procesamiento del lenguaje natural, robótica. Y en la mitad, que no se ve ahí, tenemos 1, sociología computacional, 2, psicología artificial, 3, análisis de redes sociales, 4, modelos predictivos de comportamiento, y 5, el que está en esas líneas punteras rojas, son ética, un poco la ética y el impacto social. Entonces, cuando usted junta esas dos cosas, empiezan a salir la sociología computacional, las redes sociales muy fuertes, empiezan a salir este tema del comportamiento a través de las máquinas, y ya se reportan papers donde hay más interacción con la máquina que con el mismo psicólogo. Una cosa complicada, pues, de entender, pero que todavía que darse la reflexión. Estos son, en últimas, este paper, por ejemplo, que se lanza el 27 de noviembre, ¿hoy estamos aquí? 29, o sea, hace 2 días. Hace 2 días lanzan los modelos largos de lenguaje, o sea, los que tienen millones de parámetros, sobrepasan los expertos humanos en predecir los resultados en neurociencias. ¿Dónde se publica? En Nature, o sea, el top de las revistas en términos de comportamiento. ¿Qué es lo que hacen eso? Bueno, para las ciencias sociales. Entonces, cuando empezamos a observar cuáles son los papers que hablan de la interacción entre ciencias sociales e inteligencia artificial, aparecen varias cosas. 1, el rol importante en la colección de datos, en recoger datos y analizar datos. Ahorita les pongo un ejemplo de cómo colectamos datos rápidamente. Se conectan a través de sensores, se conectan a través de la voz ya es una forma fácil de conectar, se automatizan encuestas en línea. Es una cosa de recoger y analizar datos de manera muy rápida. Se disminuye la brecha en términos del que sabe programar y el que no sabe programar. Ya los de ciencias sociales todos deberían de estar programando, porque no tienen que saber programar, solamente entender la lógica de qué gráfico, qué análisis quiero hacer, y luego abrir un Python, un R, que hasta se lo regalan a uno en Google, y ponerlo ahí, y aparecen los gráficos y los resultados. Aparece el tema del resultado metodológico, la ética en términos metodológicos como un reto gigante para las ciencias sociales. Dale, adelante. Aparece otro como un potencial en términos de la colaboración de las áreas de ciencias sociales con la ingeniería para poder cerrar puentes y entender si esas brechas sí se pueden cerrar o cómo cerrarlas, manteniendo pues una responsabilidad ética de los resultados que están generando estas inteligencias. Hay un impacto fuerte en temas de política pública e impacto social, y lo van a ver pues con lo que se vengan estos 2 años, pero ahorita voy a poner unos ejemplos.
¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos muy fuertes es que en ciencias sociales tenemos una diferencia metodológica alarmante con los de ingeniería y con los de ciencias exactas. Tenemos un lenguaje técnico que aunque hablemos el mismo español no nos entienden y no nos entendemos entre ellos. Yo escribía un ensayo, como me enseñaban allá en la maestría en ciencias sociales, y cuando me leían ingeniería me decían tenga su 1,5 porque no le entiendo. Entonces, y después cuando hasta estaba en ciencias sociales, entonces yo hacía el ensayo y tenga su 1,5 porque no le entiendo, está muy ingeniero. Ahora, es muy complicado el tema entre el objetivo que busca un investigador en ciencias sociales con el objetivo que busca un investigador en ingeniería. Ingeniero que se respete es que le resuelvan el modelo y que funcione el modelo. Aquí nos reflexionamos y tenemos una reflexividad un poco pues bordiana en términos de venga, el problema de investigación, no sé qué, hacia dónde va, la hipótesis, la forma de la crítica, de cómo elaboro el pensamiento antes y allá tengo datos, no. Al diseño social no le importa si tiene datos o no, pues porque se genera la crítica y el pensamiento de otra manera. Hay oportunidades, sí, colaboración entre equipos, la forma en cómo resolvemos esas distancias y la innovación que se puede generar entre esas dos áreas. ¿Vale? Tenemos un asunto muy importante en términos de manejo de datos, esto lo dije más atrás, en la otra diapositiva que no se veía, porque en la transición se ponía transparente de abajo, era los diferentes tipos de datos para poder generar soluciones específicas. Entonces hay diferentes tipos de datos, los que mencionaba ahorita, datos de tipo numérico, datos de tipo que no estábamos nunca acostumbrados a analizar, pero que lo analizamos a través de Atlas TI. Entonces Atlas TI ya como que la cosa va a quedar por fuera. Dale. Dale un poco más. Sí, nos vamos. Aquí es muy importante, voy a pasar muy rápido acá, y es que hay una ola internacional sobre qué es esto de inteligencia artificial for social good, es decir, inteligencia artificial para el bien social. Y entonces se empiezan a generar decálogos, formas, los países empiezan a responder, como que las universidades empiezan a tener un poco de discusión para entender qué es el bien social en términos de utilizar la tecnología. Entonces salen manuales o paper en términos de cómo tenemos que manejar los datos, qué tienen que hacer en términos de las aplicaciones y cómo tenemos que hacer el uso de la tecnología. Pero eso viene siempre en unos decálogos que luego se traducen en unos manuales de ética que, por ejemplo, Oxford, antes de que lo entregue Oxford, esto es lo que está pasando con las ciencias sociales o dónde están las áreas más fuertes de investigación en ciencias sociales en términos de los objetivos de desarrollo sostenible o de la Agenda 2030. Entonces hay un asunto muy importante con alinearse en esos objetivos. Muchas de las empresas a nivel internacional ponen, esta es mi solución con inteligencia artificial y se alinea a todos estos objetivos y ahí están generando todos los recursos posibles. Las áreas más fuertes, el tema de educación, energía, movilidad, medio ambiente, inclusión social, y hay unos desafíos muy fuertes en términos de accesibilidad a los datos, de la privacidad que deben de tener esos datos, del sesgo y de la ética. Entonces ahí están vigilando alarmantemente ese tema y cada rato salen noticias. Esta inteligencia artificial tomó la decisión del juez de tal cosa, esta inteligencia artificial tomó la decisión de expulsar a los maestros, esta inteligencia artificial tomó la decisión de... Y son puras inteligencias artificiales tomando decisiones en términos de analizar patrones de los datos, y el mensaje aquí clave, que lo estoy dejando pues en los cursos de posgrado de mi universidad, es que en últimas esto sigue siendo un algoritmo, entonces la matemática tiene limitaciones, entonces ya no es la matemática como esta cosa que no miente, esta cosa que nunca está sometida a la discusión, esto que es racional o esto que no se puede tocar. Pero la matemática acá se está convirtiendo casi en una arma, como lo dice una de las autoras de matemáticas, como la matemática como un arma de destrucción masiva. Se están convirtiendo así, entonces hay que cuestionarlas, hay que discutirlas, hay que mirar quién tiene la responsabilidad, hay que entender la matemática realmente cuál es la función objetivo. Entonces la matemática ya no es la simple cosa, no es como lo no humano que me está interfiriendo sin necesidad de tener la agencia. No, la matemática ya por sí sola, el algoritmo está empezando a tener agencia y tener las decisiones, que es como acercándose un poco a esa discusión que tengo con el otro. Pues si no quiero llamar al otro, pues la máquina. Entonces aquí está la discusión ética. Y en la discusión ética aparecen varias cosas. Este handbook es del handbook de Oxford, Handbook for Ethics.
Entonces, de ética. Y aquí hay 5 asuntos claves que se resumen. 1, autonomía y derechos humanos. 2, transparencia y explicabilidad. 3, equidad y no discriminación. 4, responsabilidad y rendición de cuentas. 5, enfoque inclusivo y participativo. O sea, son los 5 principios que se empiezan a discutir. Los 5 principios que necesitan profesionales de las ciencias sociales para empezar a trabajarlos en algoritmos hasta muy locales, muy pequeños, algoritmos como el SISBEN, algoritmos como lo que aparece en el sistema financiero, algoritmos como aparecen para la asignación de vivienda, algoritmos como los que aparecen para poder amplificar o disminuir supuestamente las desigualdades. Entonces esto es lo que hay que preguntarles. Detrás de eso es como la invitación a las áreas de las ciencias sociales para volcarse a esta discusión con los de ingeniería. Y lo que hice fue acá un proceso que estamos en varios proyectos de investigación, este es uno, y es pasar al SISBEN 4, la versión del 2019 que tiene el gobierno nacional, y lo pasamos por este decálogo de ética. El SISBEN, para los que no saben, es la herramienta con la que se toma la decisión de política pública de apoyar a una familia con los programas sociales o no apoyarla. Entonces este algoritmo los clasifica en pobre, pobre extremo, vulnerable y ni pobre ni vulnerable, en 4 grupos, y entre esos grupos hay unos subgrupos. Entonces, cuando pasamos el algoritmo por este decálogo ético, que no se está pensando porque creen que el algoritmo nunca se equivoca, que es el que da la solución perfecta, entonces empezamos, autonomía y derechos humanos, no hay autonomía en el SISBEN, el algoritmo decide, solo se puede pedir una nueva encuesta, que es el mismo algoritmo en que le corre. Entonces, transparencia y explicabilidad, no se explica el resultado de los hogares, no se sabe qué variables se están analizando, oculta el proceso de validación con las otras bases de datos del sistema de Colombia. Equidad y no discriminación, los hogares de una sola persona, adultos mayores, tienden a ser excluidos. Es una prueba que yo ya hice estadísticamente y mostré cuáles estaban excluidos. Los sesgos de daño no se tienen contemplados, se requieren pruebas. Responsabilidad y rendición de cuentas. El algoritmo excluye, no tiene responsabilidad, menos mediciones que den cuenta de por qué la comprobación es compleja. Se puede revisar con demandas, o sea, yo revisé las demandas que hacían las personas de por qué pasaban de un grupo a otro, y en las demandas estaba la reclamación, pero el algoritmo luego lo volvían a correr y otra vez quedabas ahí. El enfoque inclusivo y participativo, la gobernanza está solo en manos del gobierno central, incluso los gobiernos locales de los municipios de Medellín, Bogotá y todos los municipios reciben el cálculo del gobierno central, ellos no interfieren en el cálculo, o sea que el algoritmo casi que reproduce las jerarquías de poder que hacen que usted no pueda reclamar y que en última se generen esos algoritmos de exclusión. Estos ya son unos flujos específicos de investigaciones que están haciendo como aplicaciones en ciencias sociales, con esto va a terminar, y esta es una de las investigaciones que realicé, y lo que hicimos fue escuchar a poblaciones en extrema pobreza y escuchar a otras población de todo Medellín en términos de calidad de vida. Cuando escuchamos en calidad de vida escuchamos más de 800 personas, y en pobreza escuchamos a más de 800 personas también. Era el programa de superación de pobreza de Medellín y el otro era la encuesta de calidad de vida de Medellín. Todos estaban en audio. En ese momento no estaban las tecnologías de inteligencia artificial tan avanzadas, estamos hablando de hace año y medio. Entonces tocó utilizar todavía los transcriptores, como las personas que transmiten y pasan las cosas. Ahorita eso ya no se utiliza, pues eso ya un audio, ya eso no funciona. Entonces lo que hicimos es pasarlo por modelos de inteligencia artificial para que entendiera qué es lo que estaba diciendo la gente y que entendiera análisis de temas, y corrimos 5 algoritmos diferentes. Esos 5 algoritmos identificaban directamente lo que la gente estaba demandando, cómo lo estaba demandando, qué es lo que estaba pasando, y luego a eso le corrimos otro algoritmo para que entendiera cuál era la importancia dentro de los discursos de cada una de esas cosas, sacando probabilidades. O sea que estaba juntando el mundo del análisis cualitativo con el mundo del análisis cuantitativo, porque al tener las probabilidades, yo ya tenía una matriz de probabilidades de todas las personas, pero probabilidades de lo que estaban hablando, cómo lo estaban hablando y cómo lo estaban ponderando, y ya cuando yo tengo una matriz de probabilidades, pues muela toda la estadística que quiera y haga magia con eso, como datos cuantitativos. Vale. Detrás de eso hay estructuras como estas. Un modelo de lenguaje, esto es lo que tiene el modelo de lenguaje ChatGPT por dentro, que es un transformer. Transformer no es pues el Optimus Prime y esa cosa, sino a Transformer les llamaron a ese algoritmo que diseñó Google en 2017, y un Transformer es una red neuronal compleja
que hay detrás de todos estos algoritmos de generación de textos. Entonces, miren, si tiene un documento, BERT, que es un Bidirectional Encoder para analizar texto, lo que hace es que él coge el documento y hace como matrix. ¿A quién vio aquí Matrix? Esa fue la mía antes de salir del colegio. O sea, Matrix, usted sabe cuando Neo ve en unos y ceros. Haga de cuenta, pero no ve en unos y ceros, sino que ve cada palabra, la ve en términos de un embedding. O sea, que eso es un embedding, es una conversión de una cosa, voy a decir, pues estamos hablando del lenguaje, voy a decir un token o una palabra en números. Entonces, detrás de este modelo, una palabra la convierte, por ejemplo, en 768 números. Una palabra, y no es una palabra, es un token. Y acuérdense que en español una palabra son 2.1 token. Entonces, si un token lo convierte en 768 números, para poder que en esos números esté contenido. ¿Dónde vio la palabra? ¿En qué contexto vio la palabra? ¿Cuál es la información semántica de la palabra? ¿Cuál es no sé qué tal? Y a cada token de esos se los va a aplicar a todos los billones de datos que se tragó de internet para poder entrenar todo eso y entender que ya va a analizar los vectores. Entonces, esto es una palabra, esto es un token, yo soy otro token. Y si usted que es un token y yo soy un token nos utilizaron en el mismo contexto, la misma semántica, este vector en términos del ángulo va a estar más cerquita a mí. Entonces yo voy a estar más, cuando vayan a meter ustedes el texto, como este está más cerquita a mí, la predicción es que va a seguir la palabra esta o esta o esta. Entonces él entiende números y luego entiende, y después de esos números, yo hice este entrenamiento, entrené con todo Wikipedia en español, o sea, cogí Wikipedia, lo metí a los servidores de la Universidad de Antioquia, se colapsaron durante 3 meses, mientras entrenaba solo Wikipedia. Pues la Universidad de Antioquia no tiene, mejor dicho, ninguna universidad creo que tenga. ¿Cuántos de ustedes tienen aquí GPU en su computador? GPU, Graphic Processor Unit. GPU, puedes procesar modelos de lenguaje gratuitos, sin necesidad de pagar, pero uno los descarga y los trabaja. Pero el que no tenga infraestructura ya, como lo dice el CEO de NVIDIA, la infraestructura va a ser la máquina que va a mover toda la posibilidad del desarrollo. Si no hay infraestructura, no, y una GPU es la que mueve toda esta inteligencia artificial por debajo. Entonces lo que hice fue generar esto, hacer el análisis de todos esos discursos de la población utilizando las tecnologías de inteligencia artificial y luego agrupar y mirar cuáles eran el clúster y algoritmos de clúster y algoritmos por debajo y algoritmos para botar pues una respuesta de cómo era el discurso de las personas. Ya voy terminando. El segundo, el algoritmo de clúster detrás era esto. Siga, póngase. Aquí quiero decir una cosa, y es que hay muchas empresas que entrenan modelos, los dejan libres, y usted se puede pegar de ese modelo, descargarlo y usarlo, sin necesidad de entrenarlo. Eso se llama transferencia de conocimiento, y la transferencia de conocimiento ya está dada. Yo puedo utilizar el conocimiento que ya utilizó una empresa para entrenar y genero una cantidad de cosas, y ese conocimiento yo los llevo a mis datos y entreno mis datos pequeñitos y en últimas cogen todo ese conocimiento previo y puedo generar mejores respuestas. Entonces yo en un artículo que se publiqué hice este mismo asunto, cogí todo este conocimiento que se generaba y lo fine-tuneé con mis datos y empecé a chequear cómo se daba eso en términos de las entrevistas con la población en situación de pobreza. Este no va a decir, este es más complejo, este es muchos datos, varios modelos de lenguaje, diferentes modelos en español, en inglés, diferentes algoritmos para poder cuál funcionaba mejor, y es una carrera de esto, y es cada que sale un nuevo lenguaje, todos los días sale un modelo grande. Por ejemplo, Alibaba suelta Qwen es un modelazo y está gratuito. Si uno tiene GPU en la computadora, pues descarga solo 50 gigas que pesa el modelo. Y esa, sin entrenado ya, pues, lo he entrenado por ahí por 5 o 6 meses. 50 gigas y para correrlo pues necesita GPU, se calienta su computador, pero le funciona muy bien localmente. Y usted puede a eso meterle algoritmos y poder procesar muchos datos de ciencias sociales y de otros lados. Ahí no aparece una que se la voy a contar rápidamente, y es que con la Contraloría General entrevistamos 120 lideresas y líderes sociales, generamos todo en audio con celular y con grabadoras normalmente. Yo entrevisté los de Bajo Cauca y los de Pacífico Sur, y cuando regresamos hicimos la traducción, la transliteración automática. El 99%, si el oído humano lo podía escuchar,
la inteligencia artificial la podía escuchar. Con 3 líneas de código, en 4 horas hicimos la transliteración automática de 120 entrevistas y cada una de las entrevistas con 50 minutos de audio. Y no puedo mostrarles todavía. Y se podía coger comas, se podía coger signos de interrogación, porque la inteligencia estaba muy bien entrenada para eso. Entonces logramos hacer eso. Luego de eso generamos unos códigos humanos de hacer los planes de análisis, pues el pensamiento y el razonamiento de qué le voy a preguntar, cómo voy a analizar el dato específico. Generamos unos análisis de contenido, pero los investigadores, con un metodólogo con los que estábamos haciendo la investigación, con los que estuvimos en campo, y eso lo empezamos a transitar por los modelos de lenguaje que podían estar local. Y en esa hicimos una análisis de patrones de categorías y subcategorías. De cada entrevista sacamos 4 insumos, análisis de categorías, subcategorías, códigos en vivos, y después le entregamos al investigador principal que estuvo en campo toda esa cantidad de datos o de material para que se sentara a escribir. Y salieron unos informes que ayer tuvimos la presentación con Contraloría, se trajeron la gente de las comunidades a ser los ponentes de la conferencia, y yo hice la presentación de 15 minutos de los resultados de cada región, y se paraban los asistentes de las regiones. Es que ustedes parecen que hubieran entendido muy bien lo que estaba pasando ahí y el patrón específico. Claro, porque teníamos asistente que era la inteligencia artificial para ver patrones profundos, y tenía al humano que razonaba y entendía que esos patrones estaban ajustados al tema del territorio, a la localidad, de todo. Entonces el mensaje acá es que la inteligencia artificial sigue siendo un muy buen asistente, un asistente. Cualquier momento usted tiene la opción de, pues van a haber muchas cosas negativas también, pero usted tiene la opción de desconecte y siga. Muchas gracias. Darnos un ejercicio quizás con una fotografía más clara de a qué nos estamos refiriendo, de qué hablamos también cuando hablamos de la inteligencia artificial. De pronto nos quedamos cortos o limitados cuando mencionamos en pensarnos solo algunas herramientas, algunos espacios determinados, pero sí creo que su presentación pues, nos permite también saber de todo lo que estamos hablando, y justamente hacer coherencia con algo que me parece muy coincidente en la presentación tanto de Pablo como en la suya, que tiene que ver con el papel que tenemos nosotras y nosotros desde las ciencias sociales frente a esto. Es decir, nuestra mirada no es la de un ingeniero, nuestra mirada no es la de una ingeniera frente a lo que la inteligencia artificial es capaz de realizar o hacer. Y que la invitación que nos hacían también a conocer, a aprender, pero a apropiarnos también de manera crítica frente a esto. Esta última mención que usted hace en decir la inteligencia artificial puede ser un asistente para todos estos procesos que realizamos, pero eso nos demanda también el estar muy conocedores, tener esta mirada crítica frente a eso, precisamente para no permitir que se den esos procesos de discriminación, estos procesos de estigmatización que fácilmente se pueden generar en cuanto a los patrones de todos los procesos que dentro de la inteligencia artificial se pueden hacer. Bueno, aperturamos el espacio para preguntas y comentarios. Candy, tenemos un estudiante de nuestra maestría que levantó la mano para hacer una pregunta, entonces vamos a darle la palabra. Voy a estudiar, ¿qué hago? Adelante. Bueno, después de haber escuchado entonces la intervención del compañero acerca de la inteligencia artificial, quería preguntarle, yo soy especialista en ingeniería de datos y inteligencia artificial en cierta parte, pero no tengo un doctorado, entonces me lleva pues como años luz ahí de ventaja. Quería preguntarte, cuando hiciste el análisis de esos datos con el gobierno nacional, ¿tuviste una instancia, pero como un espacio en la nube que corría pues entonces todo ese análisis, o era de forma local, que me dijiste que tenías como una GPU con la que podías hacer eso? ¿De qué forma se hizo? Esa sería mi pregunta.
Una instancia sería como en la nube, un computador virtual que analiza. Miren, nos hicimos las dos cosas. Pues realmente, para poder correr algunos de los algoritmos que son muy pesados, que pueden no necesitar procesamiento gráfico como las GPU vienen de los gamers. De ahí generalmente es porque en últimas es procesamiento en paralelo y no en secuencia como la CPU. Pero cuando se necesita mucho poder de cómputo, uno que no lo cree. Yo cuando estaba en ciencias sociales, wow, Excel, qué chévere, eso nunca me colapsa. Cuando iba a ingeniería, eso se me colapsaba cada rato con cualquier algoritmo pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Dos soluciones. Una, o usted aumentaba la memoria, pero aunque aumentara mucho la memoria local, tenía que tener una gran capacidad de memoria. Entonces, con el gobierno nacional lo que hicimos es que, como eran modelos de procesamiento del lenguaje y algunos estaban con reserva de la información y estaban protegidos, entonces bajamos los que estaban disponibles en la nube gratis y nosotros tenemos varias GPU. GPU son unidades de procesamiento gráfico y esas GPU sí mueren y podemos dejar como analizando y procesando los datos por días. Eso se queda aprendido, pues, y eso procesa los datos y procesa los datos y procesa los datos. Entonces procesamos local, pero también cuando habían algoritmos más simples lo que hacíamos es que era compra de cómputo en la nube, que eso le queda también a las universidades un poco la necesidad. Venga, si usted tiene un equipo fuerte que está haciendo estos algoritmos, pues no le invierta en una GPU que se le va, o en un computador que se le va a desactualizar en 2 años, sino que entonces dentro del proyecto la posibilidad de que hagan cálculo en la nube y le puede comprar, pues, alimentar los esquemas de capitalistas, pero igual hay que comprarle a Amazon, hay que comprarle a Google, hay que comprarle a Microsoft y de todo, porque ellos tienen sus centros de procesamiento de datos allá. Pero hay también otra noticia buena: los que utilizamos Gmail o los que la universidad paga a Google por los correos electrónicos, tenemos algo que se llama el Colab, Google Colab, como colaborativo. Y en esa plataforma de Google Colab, él nos regala GPU cuando quisiéramos hacer cálculos de, por ejemplo, una base de datos pequeña de Antioquia, 4 milloncitos de datos. Si usted va a procesar 4 milloncitos de datos, que es una base pequeña, pues para estas cosas muy pequeña, usted puede utilizar allá su GPU para que no se le explote el computador, y es gratuita. Pues si no cambiara ya, venga, deme Google GPU y se lo regala, si tiene el correo y está en el ambiente de Colab. Entonces hicimos los dos. Tenemos y estamos como tratando de hacer alianzas para generar interacciones entre varios centros de investigación, para que mientras que un centro de investigación esté haciendo una investigación con alta cantidad de datos, pues pueda pasarle al otro centro de investigación la posibilidad de utilizar las GPUs en la nube. Muchas gracias. Más cualquiera, un mito que tengan por ahí. No, solo un comentario. ¿Esto cuándo para? Es que yo acabo de terminar un doctorado y pucha, y me siento en pañales. Usted me dice que hizo esas entrevistas y... Hola, no sé si hay otra pregunta. Sí, por aquí hay una. Es más un comentario, y es que esto cuándo para, o sea, es una locura, o sea, es muy loco, porque yo me la he pasado toda la vida sentado en el escritorio estudiando. Acabo de terminar un doctorado, mis casi 50 años, y escucho esto y digo yo, bendito sea, yo me demoré 5 años analizando 5 entrevistas en profundidad, como Pedro Picapiedra, y usted me dice esto que usted está haciendo y yo como que quedo como que flop, como que sigue, y me hago la pregunta que, claro, yo soy de las generaciones que está de salida. Pues es más un comentario, no pretendo que usted me responda, sino que es más como una inquietud, y más que estamos en ciencias sociales, o sea, ¿qué es esta locura tan tenaz de la tecnología? ¿Para dónde vamos nosotros como sujetos? Es como lo que me surge. A propósito, lo que puedo decir es que los que están entrenando estos modelos, que son los CEOs de grandes empresas de Anthropic, OpenAI, los de Gemini, de Google, los de Meta, de todo, cuando les hicieron cuando estaban reflexionando esa misma pregunta hace 2 años, dijeron que lo que estábamos viendo hoy se iba a ver en 15 años.
lo que estamos viendo hoy, o sea, hace 2 años dijeron que lo que estamos viendo hoy se iba a ver en 15 años, pero eran los que estaban entrenando los modelos, los que estaban viendo el avance tecnológico, los que estaban directamente todos los días analizando estas cosas. Entonces, ayer sale una noticia fuerte, no, esta semana sale una noticia fuerte que el Congreso de los Estados Unidos, en la área donde se trabaja las relaciones entre China y Estados Unidos, había puesto un asunto que era necesario estudiar, y era que Estados Unidos se convirtiera en el país con la IA general más importante, o sea, que sacara recursos para entrenar una IA general. O sea, una IA general es la que es capaz de hacer cualquier cosa que hacemos los humanos actualmente. Y eso ya lo están planteando en el Congreso, o sea que la batalla de las grandes corporaciones, la batalla por la productividad está pasándose hace mucho rato a la batalla geopolítica, a la batalla económica, a la batalla, porque si lo dice Estados Unidos, y ahorita queda Donald Trump y está nombrando a Elon Musk como el asunto del que va a ser el asesor de tecnología, Elon Musk va a entrenar, porque él dice no le paren